Juegos Olímpicos se presentaron como una forma de celebración en los grandes centros de culto. Estas manifestaciones los griegos les hacían en honor a los dioses en las mejores aptitudes y vigor que les habían dado. Las más famosas fueron los Juegos de Delfos, los de Nemea, los del Istmo de Córnito y por encima de todos los de Olimpia. Olimpia no fue nunca una ciudad principalmente dicha, sino un recinto sagrado que contenía templos, edificios públicos y pocas casas de habitación. Esta región recibió el nombre de Tierra Olímpica. Olimpo, Olimpia, deriva del lampo, lo que significa brillar o lucir, y solo una vez cada 4 años era despertada por el desarrollo de los Juegos Olímpicos, los cuales se celebraron los días primero del plenilunio siguiente al solsticio de verano. Plenilunio quiere decir luna llena. Los primeros juegos se efectuaron probablemente en 770, al principio solo duraban un día, pero con el paso del tiempo fueron ampliándose primero a 3 y en 475 días conforme aumentaba el número de pruebas. Finalmente sabemos que el ganador de la prueba era el que daba el nombre a la misma, y como es claro, la asistencia a los juegos estaba prohibido para las mujeres, a excepción de las sacerdotisas. A continuación les explicaremos algunos juegos y lugares donde se desarrollaba. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los días por los cuales se llevaban a cabo los Juegos Olímpicos de Grecia. Estos eran 5, que en el cual el primer día era la ceremonia de inauguración y el último era la clausura. En el primer día se iniciaba por la mañana un cortejo que surgía de las grandes puertas del estadio, que iban encabezados por 10 eladónicos vestidos con ropas púrpuras, que eran delegados de los diversos estados, quienes además habían organizado este tipo de juegos. Daban una vuelta sobre la pista y se colocaban en la tribuna central, entre el cuerpo diplomático y los diputados y algunos forasteros de alto linaje. Además, al alba de este primer día, cuando se tomaba el juramento a los jueces en el altar de Zeus, que cabe decir que Zeus era la mayor deidad que representaba a Grecia. Después de esto, también se hacía un juramento que era hecho por los participantes, los atletas, que en el cual se comprometían pues a acatar los distintos tipos de normas que se pudieron haber tomado en ese tiempo para los juegos. Después de esto, se iniciaban con las competencias de las carreras, luchas y boxeo para algunos jóvenes, que en este caso tenían un rango de 18 a 12 años, que en el cual pues se podría ver que en este tiempo sí había participación de personas no solamente adultas. En el segundo día de competencia se iniciaba con una actividad con una solemne procesión por el hipódromo. Después de esto se iniciaban las carreras de carros y de caballos. Por la tarde se realizaba el pentatlón, que era el lanzamiento de discos, jabalinas, carreras y luchas libres. Se finalizaba esto con un rito funerario y una procesión de vencedores en honor del Pelops, que era un héroe. Bueno, ya después, en el tercer día, se arrancaba con una procesión a los embajadores de los polis y además a los competidores en el templo de Zeus. Esto terminaba con el sacrificio de unos 100 bueyes. Este día es caracterizado por ser el día de las carreras. Se empieza que pues consta prácticamente de 192 metros. Es la más corta. También se seguía una que se llamaba Diablos, que era justamente lo doble que la anterior. Esta sí era más larga. Y existía la más grande, llamada en
en la cual pues constaba de recorrer ya 5 kilómetros. Esa ya era la más ruda y la más larga. Al final de esta jornada pues se llegaba a recompensar a los participantes, a las personas con un gran festín, que claro, ya había sido una recompensa por la cual ellos pues habían tenido un día pesado, ¿no? Ya el cuarto día eran las pruebas de combate. Pues prácticamente a lo largo de la mañana se celebraba la lucha libre, mientras que ya en la tarde era un tipo de lucha muy violenta en la cual se podría valer de todo, excepto mordidas o romper dedos. Esta se cerraba el día o la jornada con la carrera con armadura de los hipotlas. Ya en el quinto día, retomando anteriormente lo que había dicho, es la clausura prácticamente. Aquí se celebraba una procesión a los vencedores hasta el templo de Zeus. Y allí pues eran premiados con coronas de olivo, mientras los que estaban ahí presentes también les lanzaban una lluvia de hojas y flores, en la cual pues era bastante hermoso, ¿no? Y pues se celebraba una grande fiesta a la despedida de todos los participantes y así concluía esto. Ahora nos vamos a pasar a lo que es, las pruebas en las cuales estas se llevaban a cabo. Que en primer lugar tenemos las carreras. Habían 3 tipos, que era la de estadio, la prueba de velocidad, que era la de Diabolus, la carrera de ida y de vuelta. Y también estaba la otra que es la dólica, carrera de resistencia, en donde pues prácticamente esta era la más dura. También teníamos los lanzamientos. Habían 2 tipos de clase. La jabalina, que se podría decir que se lanzaban a distancia un blanco en la cual pues se tenía que atinar, ¿no? Es como una especie de vara en la cual se lanza y se tiene que llegar a un determinado lugar. Y también la de disco. Esta no varía mucho, ya que al principio se utilizaba una piedra, o también a veces se utilizaba una piedra de cobre. Estos eran muy peligrosos y en varias ocasiones llegó a causar la muerte, ya que al momento de tirarlas, pues no se medía la fuerza, no se medía prácticamente en dónde podría caer, y esto causaba a que mataban varias personas. Y los saltos. Había un tipo de saltos, en la cual era el salto de longitud. Se realizaban con unas pesas en las piedras o también eran de plomo, que servían para aumentar la longitud del salto. Bueno, además de las pruebas que ya mencionó mi compañero, yo les mencionaré otras que existían en ese tiempo. Una de ellas era el pentatlón, la cual era predecesor del moderno decatlón. Esta prueba estaba formada por 5 pruebas, las cuales eran stadium, salto de longitud, disco, jabalina y lucha libre. Además, cabe recalcar que en ese tiempo existía una variedad de carreras. Una de ellas que voy a mencionar es la carrera. Estas carreras se realizaban en el hipódromo, el cual era un espacio ancho, abierto y además llano. Además de eso, tenía 2 columnas en los extremos, una para marcar el comienzo y el final de la carrera, y la otra para saber dónde había que dar la vuelta. Otro tipo de carrera eran las llamadas carreras de carros o cuadrigas. Las competencias eran de 2
y 4 caballos, que tenían que dar 12 vueltas a la pista, o bien 9 millas en un carro con 2 ruedas. La victoria con 4 caballos cabe recalcar que era la más importante. Además, sabemos que era un juego popular y muy peligroso. Otra prueba era Pancration, la cual es una mezcla entre lucha y boxeo, en la que ponían las reglas de ambos juegos. Pero lo único que estaba prohibido en el Pancration era morder o punzar al adversario. Este era el más duro y peligroso de todos, ya que, como sabemos, era entre lucha y boxeo. Esta prueba terminaba cuando el adversario se rendía o moría. Otra prueba importante era el Hoplitódromo. Este se celebraba el último día, que se los mencionó mi compañero Eric. En este Hoplitódromo se competía con armas. Eran 400 metros batallando en carrera. Los atletas se cubrían el cuerpo con yelmo, que les cubría la cara y la cabeza, y además también se ponían un escudo para protegerse. Los recintos de los Juegos Olímpicos antiguos. El estadio tenía una pisadas y tribunas y era un lugar destinado a las carreras de los adultos y a las luchas. Para los antiguos griegos, el estadio era un lugar sagrado, ya que en él se realizaban las actividades deportivas dedicadas al dios Zeus. Originalmente, el estadio se encontraba dentro de Témonos, y los espectadores podían seguir las carreras desde las laderas del monte Cronos. Su ubicación se fue trasladando hacia el este hasta que llegó a su actual situación a principios del siglo V a.C. El estadio está comunicado con el santuario por un pasaje con bóveda de piedra. La pista mide 212,54 metros de largo y 28,5 metros de ancho y está rodeada por tablas de hierba. Los asientos están hechos de barro y en la ladera sur había una plataforma de piedra en la que se sentaban los jueces. Enfrente, en la parte norte, había un altar dedicado a Demeter y el estadio tenía un espacio para 50,000 espectadores. El gimnasio, lugar donde se entrenaban los atletas. Estaba situado en el ángulo noroeste del Santuario de Olimpia, al norte de Palestre, próximo a los límites de Altis. El gimnasio fue el lugar de entrenamiento habitual de los corredores y concursantes del pentatlón. En épocas de buen tiempo tenía lugar en el gran patio rectangular central, las sesiones de lanzamiento de disco y jabalina, salto de longitud y carreras. La espaciosa superficie del patio, enmarcada por los pórticos, ofreció una zona segura, cómoda y amplia para la práctica de ejercicios tan diversos. Al parecer, era práctica frecuente que en los gimnasios griegos tuvieran grabadas en sus paredes diferentes tipos de inscripciones como las listas de participantes, de vencedores, máximas dedicadas a alumnos y profesores, lápidas funerarias, versos satíricos, inscripciones heroicas, garabatos, caricaturas y dibujos. En algunas ocasiones se llegaban a enterrar dentro de su recinto atletas especialmente destacados que hubieran sido víctimas de un accidente. El hipódromo, destinado a las pruebas hípicas y a las carreras de carros. A ambos lados se colocaba un terraplén donde se colocaban los espectadores. El hipódromo tenía cerca de 149 metros de largo y 275 metros de ancho, y en él podían correr al mismo tiempo. Estaba situado bajo una colina y a orillas de un caudaloso río que proporcionaba un lugar perfecto para alojar a unos 10,000 espectadores. La carrera consistía en 12 vueltas alrededor del hipódromo, estando cada vuelta determinada por un poste en cada uno de los dos extremos. En estas carreras se usaban dispositivos mecánicos, tales como puertas que eran bajadas, permitiendo así la salida de los carros y de este modo el comienzo de la carrera. Las carreras de carros no eran tan prestigiosas como las carreras a pie, pero eran más importantes que otros acontecimientos ecuestres, tales como las carreras de caballo.
que fueron eliminadas pronto de los Juegos Olímpicos. También les habla. En los Juegos de Olimpia, el fuego era encendido en el altar de cenizas de Zeus. El fuego era encendido por el vencedor de la primera prueba de pentatlón. Actualmente, la llama olímpica se enciende en el estadio de Olimpia unos meses antes de los Juegos Olímpicos. Esto por medio de un espejo cóncavo que concentra los rayos del sol sobre una antorcha de plata. Y además esta es transportada mediante atletas de todas las nacionalidades hasta la ciudad que acoge los Juegos. Una historia muy interesante y muy conocida sobre los Juegos Olímpicos es la de Nerón, el más tramposo. El emperador Nerón deseaba mucho ser coronado con el Cotinus de campeón olímpico. Para ello, participó en la carrera de cuadrigas de los 7 después de Cristo, en la que competían carros tirados por 4 caballos, como ya lo había mencionado antes. Para asegurar su victoria, Nerón se presentó en el hipódromo con un carro tirado por 10 caballos, lo cual era indebido. Todos sus competidores, al ver esto, se retiraron indignados, por lo que Nerón corrió solo. Y aún así, Nerón estuvo a punto de no ganar la prueba porque se cayó 2 veces de este carro. Juegos modernos. El de los Juegos Olímpicos de la era moderna fue Pierre de Bredy y el barón de Coubertin. Fundó el 23 de junio de 1894 el Comité Olímpico Internacional en la Universidad de Sorbonne en París. 2 años más tarde se llevaron a cabo los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en la ciudad de Atenas, Grecia. La llama olímpica es el símbolo más venerado de los Juegos y la idea fue adoptada desde los Juegos antiguos, donde la llama sagrada permanecía encendida en el altar de Zeus durante la competencia. Desde el año de 1936, la llama es encendida en Grecia y transportada haciendo relevos en la antorcha hasta que cede de los Juegos. Esto simboliza la unión entre los Juegos de la antigüedad y los Juegos modernos. Los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo internacional multidisciplinar en el que participan atletas de diversas partes del mundo. Los Juegos Olímpicos son considerados la principal competición del mundo deportivo con más de 200 naciones participantes. Existen 2 tipos, los Juegos Olímpicos de verano y los Juegos Olímpicos de invierno, que se realizan con un intervalo de 2 años según la Carta Olímpica. Los Juegos de la Olimpiada se celebran durante el primer año de la Olimpiada y los Juegos Olímpicos de invierno durante el tercer año. En la actualidad, casi todos los países están representados en los Juegos Olímpicos. Esto ha provocado diversos problemas, dopajes, sobornos y actos de terrorismo. Cada 2 años, los Juegos Olímpicos y su exposición a los medios proporcionan a los atletas desconocidos la oportunidad de alcanzar la fama nacional e internacional. Además, constituyen una oportunidad para el país y la mayor sede de darse a conocer al mundo. Muchos economistas se muestran escépticos sobre los beneficios económicos de la organización de los Juegos Olímpicos, haciendo hincapié en que tales megaeventos a menudo tienen grandes costos mientras producen relativamente pocos beneficios tangibles a lo largo del plazo. Sin embargo, los Juegos Olímpicos parecen aumentar las exportaciones del país, ya que como sede o incluso solo como candidato envía una señal de apertura comercial. Por otra parte, las investigaciones sugieren que la celebración de los Juegos Olímpicos de verano tienen un fuerte efecto positivo sobre las contribuciones humanísticas de las empresas como sede de la ciudad, que parece beneficiar al sector local, y este efecto positivo se inicia en los años previos a la celebración de los Juegos Olímpicos y puede persistir durante varios años después, aunque no de forma permanente. Este hallazgo sugiere que albergar los Juegos Olímpicos podría crear oportunidades para que las ciudades influyan en las corporaciones locales en forma de beneficiar al sector filantrópico local y a la sociedad civil. Los Juegos también han tenido importantes efectos negativos en las ciudades, por ejemplo, el Centro del Derecho de la Vivencia y contra los desalojos, que los Juegos Olímpicos han desplazado más de 2 millones de personas en más de 2 décadas.
a menudo afectando desproporcionadamente a los grupos desfavorecidos. Esperamos que esta información le haya sido de su agrado y que sirva para funciones educativas. Nosotros fuimos Denise Benavidex, Ivana Tinajero, Eric Reyes, Jair Lara, y solo agradecemos por su atención.